Hola, bienvenidos queridos amigos a este tutorial sobre lo que es la redacción oficial y administrativa. Sin antes agradecerles por visitar este canal y conocer algunos aspectos importantes en cuanto a lo que es la redacción administrativa. Primeramente debemos recordar, en este caso interrogarnos, ¿qué es la redacción oficial y administrativa? En realidad es la elaboración de ciertos documentos de la gestión secretarial, de la gestión administrativa, en el marco de una normativa de la que cada institución o cada entidad tiene. En este aspecto, muchas de las entidades, de las instituciones, tienen ciertos formatos establecidos para elaborar ciertos documentos, tanto en la administración privada como en la administración pública. A partir de esta situación, por ejemplo, en el caso de lo que es la administración militar, tienen unos formatos muy diferentes a las otras instituciones. Entonces, en ese sentido, hay una normativa interna de cada institución o cada entidad. ¿Para qué se utiliza esta redacción oficial y administrativa? Se utiliza para establecer una comunicación efectiva, eficiente, que permite justamente ciertas obligaciones en cuanto a las acciones institucionales o administrativas. Hay que tomar algunos aspectos importantes en cuanto a la redacción administrativa. Uno de los primeros aspectos es la formalidad. En este proceso de lo que implica la formalidad, hay que tomar en cuenta que en la elaboración de estos documentos hay ciertas normas, hay ciertos esquemas establecidos. No podemos hacerlo fuera de esos esquemas. Entonces hay que hacerlo dentro del marco de lo que es la normativa interna de la institución. Otro aspecto es la simplicidad. Todo documento administrativo debe ser elaborado lo más simple y breve posible, de tal manera que permita una comunicación eficiente con el beneficiario, de tal manera que se utilice un lenguaje sencillo, comprensible para el lector o el receptor del documento. Otro aspecto es la racionalidad. Debemos redactar estos documentos con cierta precisión, deben ser concretos y directos, no redundar, de tal manera que en el sentido de que se redacte el documento, pues deben comunicar de lo que se quiere comunicar, o el objetivo o el propósito directamente. Eficacia es otro de los aspectos importantes que debemos contemplar. Todo documento debe ser capaz de, en este caso, lograr su propósito, su objetivo en el menor tiempo posible. De tal manera que si tomamos estos aspectos importantes, pues vamos a tener una buena redacción administrativa en cuanto a lo que es la elaboración de estos documentos. En esta oportunidad solamente vamos a conocer dos documentos importantes. Uno de los primeros documentos, la circular. Tenemos que entender primeramente qué es una circular. Es un documento que se caracteriza por emitir un comunicado, ojo, comunicado, informar o socializar algún acuerdo determinado. Este acuerdo, es decir, este documento debe ser elaborado en el marco del organigrama institucional. Generalmente estas circulares es de un carácter lineal, no de un carácter vertical. Por eso su característica es informar, comunicar. A partir de eso, ¿cómo se elabora estos documentos? ¿O qué aspectos se toma en cuenta para elaborarlos? Primeramente, hay que ver la identificación del documento. En ese sentido,
vamos a mostrar algún ejemplo, de tal manera que podamos, en este caso, contemplarlo con una situación mucho más objetiva. Decíamos que justamente tiene que identificarse el documento, y a partir de eso, en la parte superior vamos a ver que tenemos la identificación de la institución, en este caso el Estado Plurinacional de Bolivia, a la que justamente la dependencia o la entidad corresponde o pertenece. Y dentro de este proceso debemos de denominar qué tipo de documento estamos elaborando. La circular, en este momento estoy mostrando este documento prácticamente de lo que es la circular. Y el otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta es los datos referenciales del documento. Antes de elaborar los datos referenciales, debemos emitir, en este caso, debemos realizar una codificación, la misma que permitirá identificar la salida, o en este caso el control de elaboración del documento. Por ejemplo, acá se está identificando la unidad de la que se está emitiendo la circular. En este caso, acá tendríamos lo que es la secuencialidad de salida, es la circular en 025, el año, ¿no? En este aspecto, esta codificación es muy importante para que se pueda emitir este documento y pueda ser sujeto de control. Dentro de lo que implica los datos referenciales, siempre se debe empezar por la autoridad que en este caso emite el documento. En este caso es el director distrital de educación del Alto 1, y los destinatarios. Esta circular se está destinando a los directores de unidades educativas de convenio privadas de un solo distrito, del distrito 6. ¿Y cuál es la referencia o el asunto que justamente para la cual se está elaborando el documento? Es una reunión de directores que se va a elaborar en fecha 17, que se va a desarrollar el 17 de agosto, ¿no? Y la fecha, que es muy importante. Entonces no debemos olvidarnos de estos datos referenciales antes de elaborar este documento. A partir de eso tenemos una parte introductoria, ¿no? Pero dentro de esta parte tenemos que tomar en cuenta, decíamos, que la circular netamente tiene que ser un documento elaborado en una situación lineal desde el punto de la organización administrativa de la institución. No es de manera imperativa. Por eso se caracteriza por la situación de que se comunica a través de se informa. Por eso acá dice comunica a los directores, ¿no? Entonces, en esta parte introductoria se da a conocer de dónde está saliendo la documentación y a qué instancia corresponde. En este caso, la Dirección Distrital del Alto 1, que es dependiente de la Dirección Departamental de Educación de La Paz. En el marco de sus atribuciones, comunica, dice, a los directores de los distritos y lo siguiente. En el marco de conmemorar el Día de la Bandera, se convoca una reunión de coordinación, la misma que se realiza el día 15 de agosto, a horas 8:30, en una biblioteca de la Plaza Libertad de la zona 16 de julio. Entonces se está comunicando, se está recordando para que estos directivos asistan a esa reunión de coordinación, ¿no? Se insinúa puntual asistencia. Seguramente ya se ha planificado anteladamente esta reunión, entonces simplemente se está recordando en este aspecto. Entonces, dentro de esa situación, ¿cómo se elabora el documento? Tenemos la identificación del documento, una relación nominal del documento. Esa es justamente la situación donde el detalle de la que en este caso se elabora la referencia, ¿no? Los datos referenciales que habíamos contemplado, la introducción, el desarrollo y la despedida, ¿no?
Entonces son puntos importantes que debemos contemplar para la elaboración de este documento. El otro documento que vamos a analizar en esta oportunidad es el instructivo. El instructivo. ¿Qué es el instructivo? Es un instrumento de comunicación, al igual que el otro, pero con una característica especial. Es de carácter vertical, impositivo, de estricto cumplimiento. Entonces, acá en el instructivo se emiten ciertas indicaciones de acuerdo al propósito, al objetivo, la misma que se tiene que cumplir sí o sí. Si en el caso no se cumpliera, pues está sujeto a ciertas sanciones administrativas de acuerdo a la normativa interna o a la normativa que tiene la institución en el marco de una normativa general, ¿no? Al igual que el otro, tiene sus partes de identificación del documento, esa relación, los datos referenciales, la introducción, el desarrollo secuencial de las acciones y la despedida, ¿no? Acá también les voy a mostrar, al igual que la anterior situación, el instructivo, que prácticamente es el documento que en este caso va a permitir de que todos nosotros podamos conocer en su dimensión lo que es este instructivo. Acá es un instructivo que lo he tratado de una institución jerárquica a nivel nacional, de un viceministerio. Acá no está colocado la identificación, generalmente ellos tienen ya documentos, en este caso, es decir, hojas membretadas, que prácticamente le dan la situación normativa, legal, de que ese documento se está emitiendo en dicha institución, ¿no? Tienen ya un formato establecido con hojas membretadas. Solamente elaboran la parte de lo que corresponde para que ellos puedan emitir cierto documento. Como habíamos dicho, acá tiene la identificación del documento, acá tiene el código, que es el Viceministerio de Educación Alternativa, y dentro de ese viceministerio hay una unidad que es la Dirección General de Educación Alternativa. Acá pueden ver la codificación. Es el documento, en este caso está 001 posiblemente, del 2005. ¿Quién emite? Acá vamos a poder ver dentro de la característica de lo que es los datos referenciales del licenciado Celestino, que era en ese entonces el viceministro de Educación Escolarizada y Alternativa, ¿no? ¿Para quiénes? Para los directores de SEDUCA, jefes de unidad, técnicos pedagógicos, técnicos departamentales. Entonces son los destinatarios de este instructivo. ¿Y qué es el asunto? En este caso, el instructivo para realizar las actividades de análisis de la demanda, oferta del Centro de Educación Alternativa, la fecha, ¿no? Es la parte introductoria de donde se va en esta situación describiendo de dónde se emite el documento, y en esta situación se va dando una instrucción. Acá podemos ver, se instruye, ¿no? Es la diferencia con el anterior documento. Se instruye, es de estricto cumplimiento, ¿no? Nadie puede decir no cumplo. Entonces, en esta situación del instructivo, sí o sí se tiene que cumplir con lo que se está determinando, ¿no? Y acá se va detallando un análisis. En este caso, si estamos analizando, vemos el detalle correspondiente de lo que este documento tiene como asunto, el de instruir la realización de ciertas actividades. Entonces acá les dice que en primera instancia se debe organizar el proceso de análisis técnico, qué objetivos se está persiguiendo, les da los objetivos, cómo se debe elaborar la documentación. Miren, es mucho más complejo en vista de que es un instructivo que sale de una instancia a nivel nacional, de la que se les da una situación de una estructura en la que deben ellos regirse para emitir hacia el despacho, ¿no? Y finalmente acá van a ustedes percibir que se les da un plazo de entrega, donde debe ser enviado. Miren, es realmente un poco complejo este documento de la que se está emitiendo. Creo que con eso hemos terminado este proceso de lo que es
la elaboración de estos documentos, y espero que les haya servido de algo, y en esa situación pues será en la próxima oportunidad donde tengamos que explicar otros documentos de lo que es la elaboración en el marco de lo que implica en este caso los documentos administrativos. Muchas gracias por tu atención. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso, amigos.